Ver la profecía de esa manera, como lo estoy explicando, es ver la profecía desde el contexto bíblico como Dios la ve también. Porque para efectos de Dios lo que era, es y va a ser está fuera de tiempo, como lo hablamos en la clase pasada. Dios no es atemporal, pero nos presenta a nosotros el tiempo para que nosotros podamos estudiar de manera perfecta. ¿Qué significa eso? Significa que toda profecía tiene que estudiarse en un marco de era. Es importante qué fue lo que pasó, es qué está pasando y qué va a hacer. Desde la óptica, como les acabo de decir, desde la óptica alrededor del pueblo de Israel. No lo podemos hacer alrededor del pueblo de los estadounidenses, por ejemplo, del país de los estadounidenses, como lo están haciendo en la actualidad. La gente está haciendo interpretaciones proféticas desde la óptica de los Estados Unidos, otros lo están haciendo desde la óptica de Rusia, otros lo están haciendo desde la óptica de Ucrania. Cuando pasó el caso de Chernobyl, de hecho, muchas personas decían que el anticristo, que sí era un anticristo, pero no es el que estamos mencionando del último tiempo. Muchos dijeron que era Hitler en su oportunidad porque estaba persiguiendo al pueblo judío, porque estaba en los tiempos de holocausto, porque se quería exterminar, pero eso la historia ha comprobado que no era ese tiempo. También en alguna oportunidad se dijo que fue el rey Nabucodonosor cuando destruyó el templo, cuando destruyó la ciudad y se lo llevó. Entonces ese era el fin del mundo, el fin de todos los tiempos. También pasó cuando el rey de Asiria o los asirios invadieron y se llevaron los tribus del norte. Lo que quiero decir es que estos elementos, fuera de lo que es el contexto correcto, entonces se va a perder realmente la información que nos revela a nosotros cuál es el tiempo profético en que vivimos. Una vez que estamos definiendo que Israel es el centro o es el áurea, ¿verdad? No áurea, ¿verdad? Ahorita está ahí, pero no es ahorita, es el áurea. El áurea es lo que significa el centro perfecto de todo. Y cuando estamos hablando de que es el centro perfecto de todo, es el punto central de donde va a salir absolutamente todo. Desde ese áurea hay algo que está en el centro del centro. ¿Y qué es lo que está en el centro del centro? Ya dijimos que Israel está ahí, pero ¿qué está en el centro de Israel? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo explicando lo que Él como Dios le dio a los profetas. Por eso Él dice que yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitarle, yo vine a darle fin. Lo que está diciendo, yo vengo a explicar lo que se escribe allá para que lo podamos entender. Dentro de ese marco, el Señor Jesucristo viene y empieza a hacer unas explicaciones, que es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a llenar el vaso con los acontecimientos que se dieron en ese momento, los acontecimientos que se habían dado en la historia de Israel y en la historia bíblica, y eso nos va a permitir tomar unos binoculares y ver hacia el frente. Recordemos que terremotos siempre han habido, que huracanes siempre han habido, que guerras siempre han habido. O sea, hay cosas que nosotros no podemos definir como que eso es el parámetro, el cual nos va a decir a nosotros que ya estamos en el último tiempo. Entonces, ¿cuál es el parámetro que nos dice a nosotros cuál es verdaderamente el último tiempo? Aprendimos que los últimos tiempos se iniciaron con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos tiempos porque a partir de ese momento se marca un periodo de decadencia, un periodo donde la humanidad va a ir perdiendo su relevancia y hasta que la humanidad se va a aparentemente autodestruir. Y digo aparentemente autodestruir porque al final de cuentas es en la última batalla que la humanidad va a terminar siendo eliminado, por lo menos los que el Señor no va a permitir que guerreen contra quién. Vea qué importante, contra Israel, porque ese es el centro. O sea, en el momento que la humanidad o las naciones, como lo dice la Biblia, las personas se levanten todas en conjunto contra Israel, eso va a marcar el fin. Pero antes de todo ese fin hay algo que se llama principio de dolores. Es lo que vamos a estudiar. Deseo leer del capítulo 24 de Mateo unos versos
A ver, voy a leer seguramente del 1, ¿sí? Del capítulo 23, verso 37, al capítulo 24, verso, déjeme ver, voy a ver, verso 28, eso es lo que voy a leer. Y cuando le digo que deseo empezar en el capítulo 23, verso 37, es porque ahí inicia el mensaje del capítulo 24. El mensaje no inicia en el 24.1, sino el mensaje inicia en el capítulo 23, verso 37, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Voy a hacer una pausa aquí, que justamente la introducción al verso 1 del capítulo 24, después de que Jesús en el capítulo 23 les advierte los ayes son sentencias, condenaciones contra los religiosos del momento, contra los religiosos de la época. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, habían alrededor de 28, 29 sectas judías. Cada secta judía se componía de fariseos, o se componía de saduceos, o se componía de herodianos. También habían sectas como los celotes, como los esenios, diferentes clases. Bueno, los esenios no eran tanto una secta, pero la vamos a involucrar dentro de los grupos. Pero lo importante a rescatar aquí es que cada secta, vamos a hablar de la farisaica, cada maestro se convertía en una escuela individual. Entonces cada uno tenía lo que se conoce como la simpleza de la enseñanza, que lo que hacían era que se lanzaban preguntas unos a otros con el fin de aumentar la sabiduría. Entonces podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que cuando le hacen una pregunta: maestro, ¿qué debemos hacer para ser salvos?, Él lanza otra pregunta, no lanza una respuesta, sino una pregunta. ¿Qué lees en la Biblia? Es lo que dice Él. Entonces automáticamente lo que genera es un debate. Los fariseos, cuando se acercaban a nuestro Señor Jesucristo a aprender, muchos iban con la verdadera intención de aprender. Los que no iban con la intención de aprender, el texto lo aclara y dice: venían para ponerle tropiezo o venían para tentarle. El texto lo aclara. Cuando eso no lo aclara el texto, entonces hay personas, como el caso de Nicodemo, que sí tenían deseo de aprender, en lo que se conoce como la simpleza de la enseñanza. Cuando esto está terminando aquí, cuando esto está terminando acá, nosotros podemos ver cómo en lo que es la forma de enseñar ellos unos a otros empieza a variar en este capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a variar? Porque el Señor ya no responde con preguntas, sino el Señor responde con absolutos. Una vez que ellos pasaron lo de la advertencia de los fariseos, la sentencia de los fariseos, y el Señor dice que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y les advierte que todo va a ser destruido. Entonces inicia el verso 1 del capítulo 24, y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Voy a hacer una pausa acá. El templo se había iniciado a construir más o menos unos 19 años antes de Jesucristo. No a construir, en realidad el templo ya estaba ahí. Era el templo que había construido Zorobabel, solamente que lo que estaba haciendo era ampliándose. Y tal vez alguien me dice: es que era el templo de Salomón. El templo de Salomón había sido destruido, recordemos, había sido destruido por Nabucodonosor. Una vez que regresa Zorobabel, que le permite el edicto de Ciro regresar, y Darío y Artajerjes, estos permiten que regresen a reconstruir lo que es la ciudad, que reconstruyan los muros, algo que lo podemos aprender en Nehemías, y que se instituya la palabra, lo vemos con Esdras. Una vez que esto se da, se reconstruye un templo y se conoce como el templo de Zorobabel. No es el templo de Salomón.
En los tiempos de Jesús, o sea, antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, 19 años antes, el Herodes el Grande, que estaba acostumbrado a hacer grandes construcciones, era muy famoso por eso, aunque la marca que le quedó a él realmente para la humanidad es que mandó a matar a niños menores de 2 años. Pero realmente este hombre fue un hombre visionario, fue un hombre políticamente y estratégicamente eh, súper inteligente, desarrollador en cuanto fue a lo que fue toda la estructura, tanto política como la parte de que los judíos, aunque él no era judío, él era indumeo, aunque los judíos estuvieran por lo menos en paz con lo que es lo que se conoce como el status quo de Roma. Este hombre fue brillante, brillante. Claro, ya en la etapa final de su vida, él muere en el año 4 o 5 antes de Jesucristo. Y usted me dice, pero ¿cómo muere en el año antes de Jesucristo si está persiguiendo a nuestro Señor Jesús? Bueno, porque nosotros el calendario que tenemos de los gregorianos, el calendario juliano, esos calendarios están desfasados, o sea, no son exactos. El único calendario exacto es el calendario hebreo, es el calendario que nosotros debemos de utilizar para poder saber en qué tiempo de la existencia estamos viviendo nosotros, de la existencia de la humanidad. Bueno, volviendo al calendario juliano, el calendario gregoriano, este Herodes murió 4 años antes de Cristo, pero este Herodes fue el que persiguió justamente a Jesús cuando nació, Herodes el Grande. Ya después de Herodes el Grande viene y se instituye su hijo, Herodes Arlecao, que era sumamente cruel. Y cuando Jesús está predicando ya en su ministerio ya adulto, quien está al frente en Judea es Herodes Antipas. Vean los videos que puse para que les ayude. Y los últimos Herodes fue Herodes, a ver si me acuerdo cómo se llama, el que habló con Pablo. Ya se me olvidó el nombre. Tantos Herodes son en la cabeza. Si alguien se acuerda, me lo dice, por favor. Agripa, ya ahora sí me acordé. Herodes Agripa I y Agripa II. En realidad, el Herodes Agripa fue el que Pablo enfrentó en el capítulo de Hechos para después que fuera mandado a Roma para presentarse delante del emperador. ¿Por qué explico esto? Porque la gente se confunde mucho con los Herodes. Los Herodes, en realidad, la palabra Herodes no es un nombre, sino es un título. El título correcto sería Hordos. Ese es el título. No Herodes, sino Hordos. Eran los Hordos. Se casaban entre sí, los hermanos con las hermanas, para preservar lo que era lo que ellos conocían como el linaje del reino, de lo que había dejado su padre, Herodes el Grande. Entonces eso era lo que se mantenía ahí, los Hordos, y varios de los Hordos en el paso del tiempo fue con lo que nos encontramos nosotros cuando Jesús nació, cuando después nuestro Señor fue perseguido, y después cuando el Señor estaba vivo, predicando, después cuando el Señor fue asesinado en la cruz. Todo eso tenemos que irlo separando. ¿Por qué nosotros tenemos que separar esto? Porque de la misma manera que sucedió antes, recuerda el vaso que estuve hablando, es como sucederá después, y está sucediendo. Entonces la gente viene y porque una persona se levanta y dice, ahí está el anticristo, y ese es el problema. No entendemos que hay un proceso de anticristos, hay un proceso de Herodes, hay un proceso de faraones, porque es lo mismo que pasó en los tiempos de Egipto, lo mismo que pasó en los tiempos de Josué. Hay un proceso de personas que van tomando poder para ir aumentando ese poder y ir estableciendo una especie como de imperio en cuanto al pensamiento de la humanidad anti Dios, para poder llegar a sentar al que va a ser el anticristo. Para tener una pequeña idea de lo que les estoy diciendo, que es donde el Señor empieza y dice, bueno, la casa quedó vacía. ¿Cuál es la casa? La casa era el templo al cual estoy mencionando, el que estaba reconstruyendo Herodes el Grande. Inició en el año 19 antes de Cristo.
Después se terminó construyendo ya por sus hijos hasta el año 62 después de Cristo. Ahí fue donde se termina la reconstrucción, o no reconstrucción, repito, la ampliación, poner a este templo como lo más hermoso, como el centro para toda la gente. Era algo que admiraba incluso a los romanos. Ellos les encantaba. Tito Vespasiano en realidad no quiso destruir el templo, él ordenó que no fuera así, pero se destruyó porque ya había una profecía de nuestro Señor Jesucristo y iba a ser destruido aunque Tito Vespasiano no quisiera. Como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, aunque el procurador Poncio Pilato no quería, ya Dios lo había determinado. No había mano, no había absolutamente nada, ni oraciones, ni decretos, ni nada que pudiera evitar que se cumpliera lo que el Señor Jesucristo había profetizado. Bueno, entonces en ese marco es que él les dice que el edificio queda vacío y les dice, ¿ves todo esto? Verso 2 del capítulo 24 dice, responden y ves todo esto. Está hablando de lo que ellos estaban admirando en ese momento, esas grandes rocas enormes del edificio como lo estaban extendiendo. Ellos veían en eso como la seguridad. Es el templo, dice, bueno, es el templo, es el centro del judaísmo. Si hay algo que ellos tienen hasta la fecha como algo horrible que sucedió, fue la destrucción del templo. A las personas piensan que el holocausto es lo más terrible que ellos creen que vivieron, y no es así. O sea, las personas que no son sacerdotes, las personas que no son religiosos, las personas que no son ortodoxas, pues van a ver el holocausto como lo más horrible. Las personas que no conocen realmente de lo que es la Torá van a ver las diferentes guerras, como la guerra del Yom Kippur, como la guerra de los 6 días, cosas horribles que pasaron. Pero las personas que se apegan a la Torá, las personas que realmente enseñan Torá, que de hecho los judíos ortodoxos no aceptan el gobierno que está en Israel ahorita, porque es un aspecto sionista, es algo político, no es algo religioso, sino que la Israel de hoy se fundamentó, se sentó en un movimiento sionista. El judío ortodoxo no lo acepta, porque para que Israel sea gobernada por israelitas, tiene que estar el Mesías, y ellos primero no aceptan que haya venido el Mesías, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, hasta que no se siente un judío a gobernar ahí, para ellos el gobierno no existe. Cuando digo un judío, usted dice, sí, pero es que está gobernando un judío. No, pero no un judío cualquiera, sino el Mesías judío, sentado gobernando. Ahorita lo que tienen es presidente, primer ministro, pero a ninguno de esos se les dice el Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando se siente el Mesías a gobernar y sea reconocido por el sistema político, por el sistema religioso y por todos los judíos alrededor del mundo, que podrían sumar unos 12 millones, podrían estar regresando a Israel para ser gobernados bajo la sombra, bajo el liderazgo de que se va a sentar ahí, que sabemos que no va a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se den esos movimientos, pues ahora sí ahora sí puede decir usted, sí, ahora sí estamos en la etapa final. Aparte de otras cosas que vamos a analizar, que nuestro Señor vino y desarrolló en el capítulo 24 del libro de Mateo. Entonces él viene y le hace, cuando ellos le dicen a él, él le dice a ellos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando él menciona esto se da en el año 70, incluso no quedó piedra sobre piedra que no fue removida. Él dice derribada, pero en realidad fue removida del templo, porque lo que ustedes ven como el muro de los lamentos hoy era un muro de contención sobre lo que estaba la plataforma donde estaba el templo. Eso no es una pared del templo, sino una pared del muro de contención que se había puesto para construir el templo. Todo fue removido porque cuando el templo se quemó, como todo estaba de oro, o sea, las columnas, todo estaba cubierto de oro. Cuando se incendia por la invasión de los romanos en manos de Tito Vespasiano, entonces ese oro se derrite y se filtra entre las piedras, y cuando se enfría, entonces queda ese oro filtrado ahí. Entonces los romanos removieron todo eso para sacar el oro, ¿verdad? Y es a lo que nuestro Señor está refiriéndose. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando de la gravedad. Por eso cuando nosotros escuchamos que el Señor dice que había una tribulación, que no hubo una antes ni después como esta, no se está refiriendo ni al holocausto, ni se está refiriendo a una tribulación futura, sino a lo que les pasó a ellos. Que para ellos haber perdido el templo fue haber perdido
toda la identidad religiosa, absolutamente. Ahí se perdieron los sacrificios, se perdieron los levitas, se perdió todo lo que para el judío es el centro de todo. Aunque el judaísmo sigue practicando, ellos siguen llorando hasta que el templo no se reinstale y se reinstalen los sacrificios que ellos consideran se deben hacer para que el Mesías pueda venir. Es como que ellos piensan que está obstaculizada la venida del Mesías. Eso no es el tema para mí, no es lo que ellos piensan o lo que no piensan, sino lo que nosotros debemos de aprender del texto. Pero eso es lo que pasó ahí. Entonces, cuando el Señor les dice eso, en el verso 3 dice, y estando sentados, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Está una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Está hablando de la destrucción del templo, esa es la primera pregunta que le están haciendo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Están hablando de cuando Él venga por la iglesia. Ya se sabía ya que las profecías que el Señor tiene que venir por su pueblo. Entonces Él está hablando de su venida. ¿Cuándo será tu venida? Y cuando dice, y el fin del siglo, que es el juicio hacia las naciones. 3 juicios debidamente establecidos en el libro de Isaías. 3 juicios debidamente establecidos cuando se estudia Daniel. Y alrededor de un sistema político, de un sistema religioso, cultural, social, que se va a volver en contra de Israel, que es nuestro eje para poder estudiar los tiempos tanto para la humanidad como para Israel, pero todo alrededor del eje de esto. Entonces Jesús les responde en el verso 4, le dice, mirad que nadie os engañe, porque saldrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, cuando Él dice saldrán muchos diciendo yo soy el Cristo, no es que la gente dice yo soy Jesús, no es eso lo que el Señor está diciendo, o decir yo soy el Cristo, sígame porque yo soy el Mesías, no. Lo que está diciendo el texto básicamente ahí es que muchos van a salir diciendo yo sé la verdad, yo sé cuándo está pasando las cosas, yo sé, muchos van a salir anunciando eso, de esa manera. O sea, van a decir y van a tratar de marcar ciertos tiempos, y en el paso del tiempo han habido 269 fechas de los últimos tiempos dichas por las personas. O sea, personas que llegaron y dijeron, yo sé cuándo se acaba la humanidad, yo sé cuándo está el Mesías, yo sé cuándo el anticristo está. Han habido 269 predicciones de esto y todas han fallado. La más relevante es la que vamos a ver más adelante, no ahorita, más adelante, que es la que preguntaba mi hermano Max de los 1260 días y los 1360 días, que se refería a lo que interpretó desde la salida del edicto un hombre llamado Müller, que era bautista y después inició el movimiento adventista, o lo que se conoce como los del advenimiento. Hoy se conocen como adventistas, en ese momento se conocían como los del advenimiento, o se conocen creo como los del séptimo día también ahora. Pero este hombre era bautista, era de aquella gente de los principios del siglo. Entonces, este hombre hizo una interpretación de que en 1843, si no me equivoco la fecha, se cumplían esos días, y entonces en 1843 o 1844 era la venida del Señor. Esa profecía él la interpretó, la de Daniel, de manera atomista, la interpretó bajo acontecimientos que se estaban dando en los Estados Unidos, y dio una fecha en la cual él dice, el Señor viene en esta fecha, 1843, 1844. Y después dijo que los que se resistan, no me voy a quedar en esa profecía, solamente para hacer una mención rápida, los que puedan soportar hasta los 1360 días, si no me equivoco el número completo. No ese es el centro de mi mensaje hoy, sino que cuando él hace ese conteo, él lo hizo bien, solo que él no interpretó lo que realmente el profeta Daniel estaba mostrando, porque no era un asunto de la humanidad, era un asunto de Israel. Entonces, lo que pasó en 1844, 1843, fue que según él venía nuestro Señor Jesucristo, y no fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que inició un proceso, el cual más adelante se va a conocer como el proceso sionista. Inicia un proceso en el cual
Napoleón, considerado un mesías para los judíos, Napoleón va a hacer un edicto, porque cuando Napoleón observa lo que está pasando en Europa y en Francia principalmente con los judíos que les ponían un gorro de la vergüenza y una estrella de David en la ropa. Esto no fue una invención de Hitler, ya lo habían hecho en los tiempos de Napoleón, porque los veían a ellos como ciudadanos, no como no ciudadanos, como muebles, como que no valían nada, mientras que el catolicismo, y los musulmanes y mucha gente celebraban su religión libremente, el judío no lo podía hacer. Napoleón logra observar eso. Y dice ¿y estas personas por qué les está pasando esto? Bueno, porque ellos no tienen aquí, no, ellos no valen, ellos no tienen tierra, ellos crucificaron a Jesús, ellos mataron a Jesús. Entonces esa persecución que los judíos tenían, Napoleón viene y hace un edicto en ese momento que dice que ellos tienen que tener su tierra, que ellos pueden proclamar su religión y que tienen que tener donde vivir. Eso no se dio en ese momento. Quedó el edicto ahí, o sea, quedó el decreto ahí, sino que eso se dio 150 años después, cuando entonces viene y Israel es nación libre en 1948. Estoy diciendo números así, a grosso modo, ¿verdad? Yo tengo mis cuadros y tengo mis gráficos que después se los voy a poner. Este hombre, Müller, lo que no se dio cuenta es que él lo que estaba haciendo era interpretando correctamente no la venida del Señor, sino el inicio de la liberación de Israel para que fuera una nación en un día, como lo dice la profecía, y se levantara y volvieran a su tierra. Ese era el inicio. Y una vez que la vid da fruto, una vez que Israel es nación independiente, inicia un reloj profético hasta la fecha de hoy, que a partir de ese momento hay otro conteo. Bueno, lo que quiero decir, mis hermanos, es que Müller no se equivocó en cuanto a la fecha, se equivocó en cuanto al evento. Y después eso se llegó a conocer como el gran fiasco adventista. Ya después vino una señora ahí a interpretar, Elena de White, y a hacer unas ciertas interpretaciones. Y ella dijo, Elena de White, que eso no era la venida del Señor, sino lo que estoy diciendo, que era el principio para contar de que el Señor iba a venir, que era el principio para anunciar. No estaba lejos de la verdad, aunque después empezó a decir un poquito de cosas extrañas y ya se levantó lo que se conoce entre los adventistas como el libro de la inspiración profética. ¿Qué significa? Significa que esta señora Elena de White marca para los adventistas el principio de interpretación bíblico, como para los mormones marca el principio de interpretación bíblico el libro del Mormón, hecho por Joseph Smith, o para los musulmanes el tipo de interpretación es en Mahoma, y así cada uno va sacando su propia interpretación, ¿verdad? Para nosotros el principio de interpretación tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de religiones, pero de la misma manera que pasó en 1843, de la misma manera que está pasando ahora, pasaba en los tiempos de Jesús. Montones de sectas interpretando, diciendo que era lo correcto, tratando de entender lo que marcaban los principios proféticos. Tanto es así que en el año 50, Pablo le llama la atención a los Gálatas y les dice que se pongan a trabajar, porque para ellos vendieron todo, dejaron de trabajar y se deshicieron de todo porque ellos esperaban al Señor Jesús en esa fecha. Y le dicen, no, el que no trabaja no come, porque estaban recostándose a los hermanos que seguían trabajando, esperando al que el Señor viniera, entonces los mandó a trabajar. Por eso tenemos que ver hacia atrás, tenemos que ver el presente y tenemos que ver el futuro. El Señor viene y empieza a decir, no esperen que nadie, no dejen que nadie los engañe. No dejen que los engañen, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán diciendo yo tengo la interpretación correcta. Yo soy el que interpreta correctamente. Y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, ninguno de nosotros puede poner una fecha. El mismo Señor Jesús lo dijo muy claro, dice, nadie sabrá la hora ni el día. Cuando está diciendo eso no es que él no lo sabía, cuando dijo empero mi Padre, sino que se está refiriendo a un sistema que utilizaban en ese momento las bodas judías, donde el novio, una vez que se comprometía con la novia, se iba a su casa a preparar la casa para poder traerse a la novia una vez que se casara. Se comprometía, eso se conocía como el desposorio. El desposorio es establecer el compromiso de boda, pero para efectos
del judaísmo de la época, para efectos desde ese momento, era como si fuera la esposa, que era lo que le estaba pasando a María, que María no podía quedar embarazada fuera del matrimonio, sino que la apedreaban, pero quedó embarazada por cuestión de que Dios así lo decidió. Tuvo que venir a José a explicarle que no la despreciara, porque había sido concebida del Espíritu Santo y que la recibiera, y entonces José la recibió. José viene a morir más o menos cuando Jesús tenía unos 14 años, según lo que los historiadores presentan, en este caso Josefo o Herodoto, algunos de estos predicadores, no mencionando directamente a José, sino los acontecimientos que se dieron durante esa época, donde se cree que José murió en las canteras, cuando Jesús estaba más o menos de los 14, 15 años, despuesito de que salió del templo y mucho antes, por supuesto, de su muerte. José no es el centro de la interpretación, José no es el centro no es el hombre importante a observar, porque José simplemente fue un hombre que crió a nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera era su hijo, era concebido por el Espíritu Santo en María. El centro para poder analizar las profecías es nuestro Señor Jesús y, por supuesto, entender cómo Él viene y nos explica a todos. Una vez que dice esto, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Dice lo que nosotros le vamos a prestar atención, que la gente viene e interpreta a su manera atomista, ahistórica. Ahistórica es sin analizar la historicidad del texto. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiréis de guerra, rumores de guerras, solamente piensen en guerras. Podemos hablar de la guerra de Sodoma y Gomorra, podemos hablar de las guerras en los tiempos de David, podemos hablar de las guerras de Babilonia, de las guerras de los asirios. En la era moderna ya podemos hablar de la Primera, Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de las guerras modernas ahorita que se están dando, no solo está en Ucrania, alrededor del mundo hay un montón de guerras que a veces nosotros no nos estamos dando cuenta del montón de guerras y el montón de gente que está muriendo. Y él dice muy claro, dice, no se turben. O sea, turbarse, lo que él está diciendo es en cuanto a la profecía de la venida. Eso es a lo que él está diciendo. No que no nos preocupen que haya gente muriendo, no que no oremos por esas personas, sino en cuanto a su venida, dice, eso no es todavía, dice. Todavía no es el fin, dice. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos, porque cuando dice se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres en diferentes lugares, yo voy a hacer una pausa aquí. Parecería que es la profecía de Daniel, pero no es la profecía de Daniel. Hay una diferencia entre lo que se está diciendo aquí, que está diciendo Jesús, y lo que Daniel había dicho. Ahorita nos vamos a ir allá, a Daniel capítulo 12. Porque aquí está hablando de nación contra nación, está hablando de secciones grandes. O sea, recuerde que el mundo se dividía en 70 naciones para los tiempos de Moisés. Se reconocía todo el planeta dividido en 70 naciones. Y cuando habla de naciones contra naciones habla de sectores, ejemplo de alianzas como vamos a hablar en el tiempo de hoy, como la alianza del Caribe, como el mercado común europeo, como ahorita la OTAN, contra lo que es la alianza chino-Rusia. Esos son alianzas, esos son naciones contra naciones. Entonces, cuando habla de reino contra reino, entonces sí está hablando de países contra países. Y habrá pestes. Bueno, ya hablamos de la peste bubónica, hablamos de la peste la peste negra, por decir algo así, para poder irnos ubicando. Hambres, bueno, ni para qué, hambrunas hay terribles, que yo recuerde, desde que estoy niño escucho de hambres. De hecho, se hicieron canciones de que para darle a los niños de África alimento, algo que decía USA for Africa, We Are the World, una serie de cosas que se hicieron para aliviar la hambruna, que no se va a aliviar. Es imposible que con unos miles de dólares o cientos de miles de dólares o millones de dólares se alivie la hambruna que hay por la desproporción que hay en los alimentos alrededor del mundo, porque alimentos sí hay para alimentar a la gente, plata sí hay para alimentar a todo el mundo, pero la avaricia de un gran grupo o de un pequeño grupo hace que otro grupo pase de hambres.
Terremotos y diferentes lugares. Bueno, ya, ¿qué voy a decir de los terremotos? Pensemos en la explosión de los volcanes, como el Santa Elena. Pensemos como el Krakatoa, como en Italia el Vesubio. Son catástrofes que siempre han habido, o sea, todo el tiempo han habido. Y si nos devolvemos hasta en el tiempo de la crucifixión de Jesús, hubieron terremotos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes a causa de mi nombre. Pero aquí voy a irme al capítulo 12, espero, no sé si lo marqué del libro de Daniel, no sé si marqué esto, voy a ver si lo encuentro antes de seguir leyendo, para que veamos un detallito importante que no se nos debería de ir. A ver si lo encuentro, capítulo 12 del libro de Daniel. Dice, en aquel tiempo, Daniel se está proyectando a futuro también, estoy en el verso 1 del capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, de parte de los hijos de tu pueblo, está hablando de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ya hablamos, esto el Señor lo va a mencionar, la angustia para tu pueblo, hablando de Israel, la mayor angustia fue haber destruido el templo, que es el centro de la identidad judía. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vea qué interesante, será libertado tu pueblo, ya aquí está hablando no solo de Israel, sino hay una ampliación de pueblo porque dice los que están escritos en el libro. Entonces, para eso tendríamos que irnos a Ezequiel a ver que el propósito de la profecía es enseñarnos que hay dos pueblos que se van a unir, el pueblo de Judá y el pueblo de Efraín, refiriéndose al judeocristianismo que se van a unir al final. Eso lo dejamos para estudiarlo un poco más adelante. Ojalá que no pase nada con este audio para que lo puedan repasar. Y muchos de los que duermen en el polvo en la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Aquí se está proyectando ahora más adelante. Se está proyectando a la resurrección del día de la ira del Señor, cuando el Señor venga para juzgar a unos para el infierno, para la condenación eterna y otros para salvación. Lo estoy haciendo muy general, mis hermanos, muy, muy general, solamente para poder tomar lo que me gustaría para la clase de hoy. Vea que llevo casi una hora apenas dando una introducción. Los entendidos resplandecerán como resplandece el firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad, que es lo que Pablo dice, que nosotros no estamos para que nos tome por sorpresa esto, sino que nosotros, estoy hablándole primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que debemos de ver las ocasiones que se refiere justamente a las fiestas establecidas en Levítico 23, como son las tres grandes fiestas, las primeras que tienen que ver con el Pesach, con la Pascua, la del Shevaot, que es el Pentecostés, y las del Yom Teruah, que son las fiestas cuando el Señor ha de regresar. Eso no hay necesidad de explicarlo, eso ya está explicado. ¿Dónde está explicado? Bueno, está explicado por Moisés. No hay que explicarlo. Y nuestro Señor Jesucristo vino y puso a practicar estas fiestas. Él anduvo en estas fiestas. En todo el Evangelio las vamos a encontrar. Así que, claro, tiene que estar. Y los tiempos, pues lógicamente, nos lo van a dar a nosotros en el conteo de las genealogías. Cada una de estas genealogías nos va a arrojar un tiempo, más lo que el Señor enseñó a través de los profetas Daniel y Ezequiel. El libro del Apocalipsis todavía no estaba escrito en ese momento. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Todo esto, lo que él está diciendo a él, esto no es para su pueblo. Cierra esta profecía, esto que estoy diciéndole es para el pueblo de Israel. Cierra esta profecía, esto es para ellos, para los otros, o sea, para los que vienen, para los que se les va a explicar acerca de estar inscrito en el libro de la vida. Oiga, es que enredo se me hizo. En el libro de la vida, cuando estas personas llegan, va a tener otra profecía y ese es el Apocalipsis. El Apocalipsis es el que nos enseña a nosotros. Tomamos todas las profecías y podemos aprender en qué tiempo estamos. Y escuche lo que dice en el verso 5. Y yo, Daniel, entré y aquí otros dos que estaban al pie, el uno al este. No olviden cerrar el micrófono para que no. Déjeme para cerrarlo yo donde lo cierro. Silenciar a todos. Silenciados. Listo. Ahora sí. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos estaban en pie, el uno al este,
el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ok, esto es muy importante, mis hermanos y mis hermanas, definirlo, porque él está hablando de un ángel que está pregonando, un ángel que le está diciendo a él lo que va a pasar. Él observa y ve un ángel a un lado del río y al otro lado del río. O sea, está hablando de un antes y un después. Él lo que está viendo es el río que justamente a nosotros nos debe tomar importancia, es el río Jordán. Es el río que se cruza, es el río donde los hebreos cruzaron cuando venían de Egipto. Entonces se está hablando de un ángel que va a velar por lo antiguo y un ángel que está velando por lo futuro. A eso se refiere. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esto es lo que le preguntaron a Jesús. ¿Cuándo será lo que va a pasar? ¿Cuándo será es tu venida? ¿Y cuándo será el fin de todas las cosas? Es la misma pregunta que están haciendo aquí, nada más que aquí le llaman maravillas. Para efectos de la profecía, son maravillas. O sea, es maravilloso ver que el tiempo del Señor se acerca. O sea, en lugar de causarnos a nosotros tristeza, ver todo lo que está pasando, debería de causarnos gozo. Escuchen lo que dice el verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, segundo que se nos había ido nuestro hermano Max, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Alzar la diestra y su siniestra, si me están viendo, es levantar las manos así, hacia el cielo. Levantar las manos así es una señal de ruego, es una señal de súplica, es una señal de estar diciendo, Dios, estamos esperando que vengas, que pase lo que tenga que pasar. Entonces el varón vestido de lino, está hablando de su santidad, levanta las manos al cielo, su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, por el Padre, por que será por tiempo, está hablando de un año, tiempos, 2 años y mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando se acabe la dispersión, significa que el pueblo está disperso por todo el mundo. Hay unos 11, 12 millones de judíos alrededor del mundo. Entonces la gente dice, no, pero es que eso no es así, pastor. Ya ellos volvieron. No, volvió una parte. Ahorita no sé si son 7 millones los que hay o más. La verdad es que no hice la investigación, esa tarea no la hice, pero sí hay unos 11 o 14 millones alrededor del mundo que no han regresado, que están dispersos por todo el mundo todavía, porque usted va a San José y hay sinagoga, y usted se va por otros lados de los países, hay sinagogas, hay judíos en diferentes gobiernos. Entonces no han regresado todos, así que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas estarán cumplidas. Y dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, ¿para qué esto? O sea, ¿para qué me está enseñando esto? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? El tiempo del fin es cuando inicie el tiempo del fin. Pastor, pero qué tonto usted. ¿Cómo dice esas cosas tan raras? O sea, hasta que inicie el tiempo del fin. Mis hermanos, recuerden lo que les dije. El tiempo fue creado para nosotros. El tiempo fue definido para que usted y yo sepamos dónde está. Entonces tenemos que saber que el tiempo se va a terminar. Que el tiempo como tal se va a acabar. Pensemos el tiempo como si fuera un árbol. Pensemos en el tiempo como si fuera un pollo. Pensemos en el tiempo como algo más de la creación de Dios. Entonces el tiempo se tiene que acabar. Y el tiempo se empezó a acabar cuando nuestro Señor empezó a predicar. Cuando el Señor dice, ahora se ha cumplido delante de ustedes estas palabras o esta profecía. Ahí empezó a terminar el tiempo. O sea, el tiempo del fin inició con su predicación. Lo que nosotros estamos esperando ahora es el día de la ira, el día del cumplimiento de la ira, que no es un día de 24 horas, es un proceso también. Todo es un proceso que va abriendo el espacio para que todos los acontecimientos proféticos se den. Y respondió y dijo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que será quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí es donde está justamente lo que el Señor nos va a hablar allá.
el conteo que se empieza a hablar de la abominación desoladora, que será quitada la abominación desoladora. Recordemos que hay un conteo que inicia con la salida del decreto, que justamente ese es el tiempo que tenemos que contar. Yo se los puse un videito ahí, espero que lo hayan visto. Ese fue el conteo que Müller hizo. Pero hay un conteo también que nosotros tenemos que tener presente, porque este conteo que está dando nos va a llevar hasta la crucifixión de nuestro Señor. Lo vemos aquí. Bienaventurado el que espere y llegue a 1365 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. O sea, le está diciendo usted, profetice, se va a morir, va a estar tranquilo, va a estar feliz y todo lo demás se va a acabar. Ok, disculpen que vaya tan rápido, pero yo creo que ustedes tienen suficiente información para manejarlo. Nos vamos de nuevo al capítulo 24 de Mateo y ahorita vamos a ir a otro texto. A ver dónde estoy. En el verso, quedamos en el verso 8. Y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Ok, pastor, si esto para Daniel fue principio de dolores allá cuando Israel fue capturado, ¿cómo hacemos para proyectarnos nosotros de una forma histórica, de una forma en buen contexto para nosotros? Bueno, porque lo que pasó allá es lo que va a pasar ahora y lo que va a pasar después. Ese proceso justamente que vivieron allá, donde fueron invadidos, llevados en 3 deportaciones, es el mismo proceso que va a pasar nuevamente, el mismo proceso para que el Señor vuelva a venir, para que el Señor pase por eso. Entonces, en los tiempos de Jesús hubieron varios reyes Herodes, hordos preparando un camino hasta que el Señor vino y empezó a predicar en los tiempos de los idumeos, o sea, los tiempos de los descendientes de los asmoneos. Esto significa que era un no judío que estaba sentado en el trono, o sea, una persona que no le correspondía porque no era de la descendencia de David. Estaba sentado ahí. ¿Qué era? Era un Herodes. ¿Cuál era el Herodes que estaba sentado en el trono cuando nuestro Señor estaba predicando? Herodes Antipas. No voy a seguir leyendo el capítulo 24 de Mateo ahorita hasta dentro de un rato, porque de todo modo lo vamos a interpretar verso por verso. Solo quería poner esto en la mente para ir a los tiempos de Herodes, para que veamos cómo es que los tiempos se van cumpliendo. Entonces nos vamos a ir a Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, ¿qué se me hizo Lucas? Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Nos vamos a capítulo 3 de Lucas, en el verso 1, y ahora voy a ir un poquito más despacio. ¿Por qué voy a ir un poquito más despacio? Porque ahora entonces voy a empezar a hacer una serie de clics con lo que las profecías enseñan a través del proceso temporal. En el año 15, voy a leer primero y ahorita lo explico. Muchos de ustedes ya han escuchado esta explicación, pero la voy a volver a hacer. Hay muchos que no la han recibido. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Albinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lo voy a volver a leer, por favor. Voy a volverlo a leer y presten atención a lo que estoy leyendo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué tiene todo eso? Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido si usted no estudia la historia. No tiene ningún sentido si usted no estudia a los Herodes. No tiene ningún sentido si usted no estudia a los emperadores de Roma. No tiene ningún sentido si usted no estudia a los papas,
A los papas me refiero a los de la iglesia romana, a los de la iglesia católica. No tiene ningún sentido si usted no ve a Israel. No tiene ningún sentido si usted no lee a Jesucristo. No tiene ningún sentido. Entonces vamos a rellenar esto a como nos parezca. Y que yo sepa, no muchas personas he escuchado, tal vez una o dos, hablando de estos versos y de la manera correcta. ¿Cómo lo entiendo yo esto? Necesito entender el judaísmo. Si yo no entiendo el judaísmo, no lo entiendo, porque cuando dicen el año 15 del imperio Tiberio César, ahí hay un montón de información. Un montón de información. Déjeme decirle qué información hay. Era un jubileo. Las fiestas se dividen, como les dije, en 3 grandes fiestas en el año. Capítulo 23 del libro de Levítico. Se divide en lo que es, o se conoce al mundo como la Semana Santa, para nosotros el Passover o el Pesach, que es justamente cuando nuestro Señor fue crucificado, Él muere y resucita. Esa es la semana, una semana que tenemos que estudiar a plenitud desde el tabernáculo, usando el tabernáculo para entenderlo. Después, 40 días después, viene y baja la ley hacia el pueblo, que es justamente la señal y guía del Espíritu Santo, lo que Moisés presenta, que lo vamos a ver nosotros también en nuestro Señor Jesucristo como cumplimiento, cuando en el aposento alto se derrama el Espíritu Santo como lengua de fuego, 40 días después de que nuestro Señor fue crucificado y después de haber resucitado. O sea, eso es parte de lo que nosotros vemos con Moisés. Y después viene lo que es la fiesta de las trompetas, que es el cumplimiento que no se ha dado todavía profético, que es el que estamos esperando, que es cuando se corona un rey. Nosotros estamos esperando que ya nuestro Señor vuelva para que se corone el rey. Déjeme ver qué me preguntó Noelia. A ver, si alguien lo lee. Ya. Me repite el versículo de Lucas. Sí, capítulo 3, versos 1 y 2. Noelia, capítulo 3, versos 1 y 2. Estas son fiestas, se le conoce como fiestas del Señor. Así es como se conoce, porque son fiestas que Dios estableció en Levítico para toda la humanidad. Son fiestas que nosotros deberíamos de aprender, todos deberían de aprender. Si todos, en lugar de estar aprendiendo esa fiesta pagana de la Navidad, en lugar de estar aprendiendo ese fin de año que no existe, que fue inventado por los gregorianos también, para tapar un montón de adoración satánica que se daba en los tiempos de los egipcios y después se dio en el tiempo de los griegos. Entonces, si se desenfocara de ahí la gente y estudiara lo correcto, entonces entendería esto, lo que está aquí. Pero no lo puede entender porque está permeado, está totalmente cegada la mayoría de los creyentes. No estoy diciendo que no sean salvos, no estoy diciendo que se vayan a ir al infierno, pero están cegados por movimientos políticos como el sionismo, por movimientos políticos como el cristianismo actual, que se afilia, se asocia, ese sincretismo, ese nicolaísmo, han cegado a la iglesia, y por movimientos de fiestas paganas que Dios no estableció. Entonces no les puede reconocer. Cuando el Señor iba a destruir, que es otro de los tiempos que tenemos que estudiar proféticos, porque ahí también hay una imagen, como dijo Jesús, una pista para poder entender cuándo Él va a venir, porque dijo, como en los tiempos de Noé, Él dijo, cuando los días sean como en los tiempos de Noé, que lo vamos a leer, si no en esta clase, en la que sigue. También ahí podemos ver un cierre que el Señor hace para que nosotros podamos establecer la línea de pensamiento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé? Bueno, aparte de muchas cosas, nosotros podemos ver que hubo un diluvio después de 120 años de predicación, porque el Señor dijo que Él no iba a contender con el hombre por más de 120 años. Estos 120 años la gente los toma como que, no, el hombre no va a vivir más de 120 años. No, no es cierto. Hay varias generaciones en la Biblia. Está la de 40 años, que después se las explicaré. Está la de 70 años, que después se las explicaré. La de 80 años y esta de 120 años. Esta de 120 años correspondía a 120 jubileos. Jubileo es 49 años y se celebra un jubileo en el año 50. ¿Qué es un jubileo? Un tiempo de perdón, un tiempo de llamado al arrepentimiento, un tiempo de perdonar deudas, un tiempo de perdonarse unos a otros. Eso es un jubileo. Un jubileo corresponde
justamente a 7 Shemitahs, o sea, 7 septenios, o 7 semanas de 7 años, que es justamente la que vamos nosotros a estudiar cuando estudiemos la tribulación y que vamos a estudiar cuando nosotros estudiemos justamente las profecías de Daniel, o lo que estamos estudiando, hacer esa conexión. 7 septenios son 49 años y 49 años más uno es un jubileo. Y 120 jubileos son 6,000 años, lo cual nos enseña a nosotros de que desde que Adán fue creado hasta que el Señor venga, lo máximo que Dios va a permitir son 120 jubileos, o sea, 6,000 años. ¿Y eso qué importancia tiene, pastor? Tiene muchísima importancia. Si usted agarra el calendario gregoriano, ni siquiera sabemos si estamos en el 2023, 2022 después de Cristo, porque incluso Jesús nació 4 años antes de Jesús, porque son tan inteligentes que ponen a nuestro Señor Jesús naciendo en una fecha que no nació, cuando nació 5 años, 4 años antes. Es más, el Señor, la Iglesia romana celebra la concepción de María en los tiempos de la dedicación o en las fiestas de la dedicación, que sería la fiesta de las luces, en los primeros 2 semanas de diciembre, pero ponen al Señor Jesús naciendo a la siguiente semana. Celebran bien la concepción de María, pero Jesús no nació en la siguiente semana, o sea, no nació 8 días después. O aquí hay un problema, o nació de un embarazo de 8 días, 15 días, o nació de un embarazo de 1 año y 15 días. O sea, no tiene sentido esto. Por supuesto que ella quedó embarazada en esa fecha y él nace a principios de octubre o finales de septiembre. Esa es la fecha de nacimiento. Pero ¿dónde lo veo yo? En las fiestas, en las ocasiones, dijo Pablo. Bueno, para yo entender eso, significa que lo máximo que la humanidad tiene son 120 jubileos. 120 jubileos quiere decir que la humanidad como máximo tiene 6,000. ¿En qué año estamos? En el 5,783. ¿Cómo lo sé? ¿Por el calendario chino? No. ¿Por el calendario gregoriano? No. Por el calendario hebreo. Es el calendario que nosotros tenemos que ir a consultar porque ese calendario es dado al pueblo que nos dejó nosotros como referencia para estudiar toda la Biblia. Bueno, este era un jubileo. El año 15 del imperio de Tiberio César era un jubileo. Y en ese jubileo el Señor Jesucristo anda predicando. O sea, el Señor dice, de la misma manera que en el año de jubileo o en el año del tiempo de la liberación jubilar, que justamente se hace durante las fiestas del Yom Teruah, él nació en el tiempo ¿cómo se llama? Él nació en el tiempo del Pesaj, de la Pascua. O sea, él no nació, él murió en el tiempo del Pesaj de la Pascua, pero él nació durante el tiempo jubilar y él anda predicando durante el tiempo jubilar. Pastor, pero ya habían pasado ciertos años desde que él nació, ya él tenía 30 años cuando comenzó, sí, pero él anda predicando durante el tiempo jubilar. O sea, durante eso, donde esas 7 Shemitahs, donde están esos 7 septenios cumpliéndose. Espero, mis hermanos, que me estén siguiendo y espero estarme explicando. Entonces, en los tiempos de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, aquí hay un montón de información. Vamos a hablar de Tiberio César. Tiberio César era un hombre, y no se desconecten del tiempo actual, porque justamente lo que estaba pasando en los tiempos de Tiberio César es lo que va a estar pasando cuando nuestro Señor venga. Lo que estaba pasando en los tiempos de Tiberio César es muy repetido a lo que estaba pasando en los tiempos de Noé. En los tiempos de Tiberio César, que era justamente el emperador, era un hombre que le gustaba mucho la depravación sexual con las mujeres. O sea, las mujeres que fueran, que se las llevaran, y él era un hombre desordenado sexualmente. Pero este hombre desordenado sexualmente, que nos asemeja a los tiempos actuales, donde hay ¿cómo se llama? Yo hice una prédica sobre esto y le puse un nombre. Bueno, donde hay
desorden sexual, donde la gente está hipersexualizada, donde usted solamente ve hasta en las fábulas, usted lo ve ¿cómo se llama esto? En las fiestas, en los programas de niños como Disney, usted ve todo eso hipersexualizado. De hecho, ahora están sacando series en Disney Channel. Si usted tiene Disney Channel, debería de cortar eso de su casa, porque incluso ahora están enseñando que hay una serie que salió donde el anticristo nace con una chiquita, bueno, no sé, una cuestión rarísima ahí, donde Satanás viene y tiene al anticristo. Eso está en Disney Channel ahorita, o sea, está en ese canal y los chiquitos los están viendo y los papás vienen y pagan internet por eso y les ponen Disney Channel para que los entretengan mientras ellos descansan, pero lo que están es adoctrinándolos, a como los adoctrina esta fiesta pagana de diciembre. Y no me voy a cansar de decir eso, aunque la gente me deje solo, porque es justamente lo que el enemigo ha aprovechado, que la gente le da miedo a hablar como hay que hablar las cosas. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, resulta que déjeme ver que se salió Charol para recibirla otra vez, dentro de este adoctrinamiento que se está dando, justamente dentro de este año jubilar, donde también, estoy hablando del año de Tiberio César, donde este hombre era sumamente desordenado sexualmente, llega el momento en que se cansa de las mujeres. Ya él se cansó, o sea, era tan hipersexualista que se cansa de eso. Entonces él viene y como se cansó de las mujeres, entonces empieza a traer hombres. Entonces ya no solo vemos el desorden sexual con las mujeres, sino que vemos la homosexualidad siendo referencia en el imperio. O sea, eso es lo que el pueblo ve y el pueblo va a querer copiar lo que el faraón, oiga, lo que es, bueno, igual, es como si fuera el faraón. Lo que el emperador está haciendo, eso es lo que hay que copiar, ¿verdad? Porque él es la identidad, ese es al que hay que seguir. Entonces empieza a traer hombres. Pero el hombre se cansa de tener relaciones con hombres. Entonces trae niños pequeñitos. Los lleva a palacio. Él tenía una piscina grande. Lo pueden leer en la historia tiberiana. O sea, lo pueden leer en Josefo. Lo pueden buscar en los libros de historia. Él trae los niños y les llamaba mis pececitos. A eso le llamaba. Él ponía los niños en las piscinas, niños de 12 años para abajo, y entonces empezó a tener relaciones con estos niños, lo cual significa el abuso, la pedofilia, la permisividad que hay para hipersexualizar a los niños, lo que vemos ahora a través de las fábulas, a través de lo que los mismos padres le pagan a los hijos para que aprendan. Entonces esas mentes andan totalmente aceleradas. Es lo mismo que pasaba en los tiempos de Tiberio César, o sea, esa permisividad al sexo libre, desde la homosexualidad, desde el incesto, la pedofilia, que ahora resulta que ahora quieren bajar la edad de matrimonio, que ya no se tenga que casar después de los 16 años, sino que sea a partir de los 7. Eso es lo que se quiere aprobar alrededor del mundo, y si eso se aprueba, pues usted verá ya no solo matrimonios del mismo sexo, sino que va a haber un señor ahí, un viejo, casándose con una chiquita de 7 o 8 años. Porque eso es lo que pasaba ahí, es lo que se está repitiendo ahora. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, lo hacen frente a nuestros ojos, nos lo restriegan en nuestra cara y no nos damos cuenta porque estamos, y digo estamos, no me incluyo ahí, pero estamos celebrando cosas que nos alejan de esto, de la Biblia, de la verdadera enseñanza. Vea todo lo que les he dicho y no he terminado, pero ni el primer versículo. Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Y qué tiene que ver Poncio Pilato en esto, pastor? Poncio Pilato era un hombre que aterrorizaba al pueblo, a los judíos. Un hombre que en una oportunidad mató a mil judíos en una sola fecha, porque él quería gobernar a través del terror. Es justamente el gobierno a través del miedo. Yo creo que no me queda, no tengo que explicar mucho cómo se gobernaron estos últimos 3 años a través del terror llamado pandemia, cómo se sometió al planeta completo a través del miedo, a través del terror. No salgan, no se hablen. Gente murió sin despedirse de sus familiares. Gente dejó de ver a su familia durante mucho tiempo. O sea, lo que quiero decir, el terror ha sido el pan nuestro de la humanidad en los últimos 3 años. En el 2020, si no me equivoco, que el 14 de marzo se marcó
el inicio del gobierno por terror. Y ahora, de un momento a otro, le dicen, ay, hay que tener miedo porque de pronto que la pandemia está volviendo, que ahora está en la no sé qué del mono, y después va a salir la del pollito, y la del yigüirro, y la del asno, o sea, puros inventos de terror. Y si no, escuche todos los días las noticias que ya que le está tirando la bomba nuclear, el otro está tirando la bomba nuclear, que van a tirar una bomba nuclear. No, esto no va a pasar todavía. El mundo no se va a destruir porque hay una serie en el proceso que se tiene que dar antes de que venga la destrucción. Esa destrucción se hará cuando se vengan contra Israel. Pero ya, no sé, Putin, no, Putin en cualquier momento amanece muerto. Así se lo voy a decir, en cualquier momento amanece muerto. O lo matan o se muere ya de natural. Pero Putin no es el eje que tenemos que seguir. Es Israel. Tenemos que observar a Israel. Bueno, ese es el gobierno del terror que se da a través de Poncio Pilato. Es Poncio Pilato el que está gobernando, aterrorizando al pueblo. Y hoy tenemos inmoralidad sexual y tenemos gobierno de terror. Vea el otro hombre que está marcado aquí. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea. Herodes, ahí está el Ordos. Ahí está el de que estamos hablando. ¿Quién es este? Era uno judío gobernando en Judea. Desde que su papá, más o menos 47 años antes de Cristo, empezó a gobernar. Después persiguió, o sea, estamos hablando del la no Biblia, estamos hablando del no Dios gobernando las naciones, porque las naciones son benditas cuando son gobernadas bajo la luz de la escritura, pero ese es el en ese caso era el antijudaísmo, aunque él respetaba a los judíos, pero él no era judío. Ese es es más, le voy a decir una cosa. Herodes era indumeo. O sea, indumeo quiere decir que estaba conectado a los descendientes de Esaú. Eso es, de la descendencia de Esaú, los idumeos. Entonces, estas personas que estaban conectadas a la descendencia de Esaú, que se conocen como los edomitas o los rojos, ya sabemos que vienen del mismo Israel, nacen del mismo Israel, pero son contrarios a Israel. O sea, son enemigos entre sí, son hermanos enemigos. Bueno, Herodes está gobernando, pero Herodes, tenemos que analizarle algo a Herodes, algo muy importante. Porque dice, y su hermano Felipe, tetrarca de Titurea. ¿Qué pasaba con Herodes? Herodes, dice Juan el Bautista, que estaba con la mujer de Felipe. O sea, estaba en adulterio. Estaba en una situación contraria a lo que Dios establece. Lo que quiere decir es que quien gobernaba promocionaba de una manera explícita o implícita, de una manera directa o indirecta, el adulterio. O sea, hoy en día la gente le gusta vivir en adulterio. Cuando digo le gusta vivir en adulterio, es que el adulterio es el pan de cada día en muchas de las familias, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Pero el adulterio es tolerado. Es más, muchas veces cuando un hombre viene y adultera o se va con una mujer y la gente dice, uy, qué carga es que sí es un galán Ahora están atacando a este futbolista, que no quiero mencionar el nombre, con la muchacha, con la cantante. Yo sé el nombre, no me lo digan. O sea, solamente que no lo quiero mencionar. Pero le echan la culpa a la monotomía. Pero no es la monotomía, es el pecado de este hombre el que está. Pero mejor le echamos la culpa a la monotomía en lugar de aceptar nuestra responsabilidad dentro del accionar Usted me dice, pastor, pero qué tontería lo que usted está diciendo. Es que mi hermano llega al punto, y mi hermana, que una mujer tan talentosa, pero tan talentosa, con tanta capacidad, dentro del canto dice, no es culpa tuya ni es culpa mía, es culpa de la monotomía. Es que ahí hay un mensaje que indirecta o directamente no hay una responsabilidad asumida de ninguno de los individuos. Lo que quiero decir, hoy en día, mis hermanos, el adulterio es aceptado. Y usted dice, no, pero es que eso no es aceptado. No, una pequeña porción de la población no lo acepta. Otras simplemente cambian de esposa y de esposo, ahí como cambiarse de zapatos. Es más, no sé cuál es la que estaba escuchando yo, una artista ahí que ya va como por el quinto o el sexto esposo. Me estoy explicando, mis hermanos, eso es algo pero vaya usted en los tiempos de Cristo.
Vaya usted antes, en los tiempos de Moisés, cómo terminaban apedreados. Pero hoy no, hoy es parte de la acción normal de la humanidad en todo lado. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Uno, depravación sexual, homosexualidad. Estamos viendo ¿cómo se llama esto con los niños? Sexo con los niños tiene un nombre. Pedofilia. Pedofilia, gracias. Estamos viendo pedofilia, estamos viendo adulterio, estamos viendo terrorismo. Y escuche lo que dice. Y de la provincia de Tetraconite y Licinias y Ucrania y tetrarca de Albinia. Y escuche el verso 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pastor, ¿y eso? ¿Y eso cómo lo vemos? Siendo sacerdotes Anás y Caifás. Anás era suegro de Caifás. Anás era el sacerdote que por orden religioso tenía que estar, descendiente del orden sacerdotal, ese es el que tenía que estar. Entonces Anás resulta que no podía estar porque los romanos no permitían que él estuviera, solo permitían que estuviera un año él y un año Caifás. Caifás era el yerno, pero Caifás era más afín a los romanos, como que el Caifás se sincretizaba con la política. O sea, para que estuvimos contentos, Caifás se sincretizaba con la política. Pero como el pueblo sabía que Anás era el sacerdote que debía de estar funcionando en ese momento para el pueblo, entonces el pueblo como que no le gustaba mucho que estuviera Caifás, entonces se turnaban ellos. Un año Anás, un año Caifás. Habían 2 sacerdotes gobernando cuando solo debe existir un sumo sacerdote gobernando, no 2. Eso es lo que decía la ley arónica, eso es lo que decía la ley de Moisés, un solo sumo sacerdote. Hoy en día, mis hermanos, no sé si ustedes lo han notado, hay 2 sumos sacerdotes en una de las religiones del mundo, de las más poderosas del mundo. Hay 2. Uno que renunció, pero no deja de ser porque haya renunciado. Y el otro que está en ejercicio, pero hay 2 funcionando. Uno que está de acuerdo a la política y el otro a saber por qué renunció. Pero dentro de esa proyección al mundo, lo que se está mandando es que los tiempos se están repitiendo. Los tiempos se repiten, mis hermanos. Por eso es que ahora, vámonos otra vez a Mateo capítulo 24. Ya puse eso de manera rápida y no rápida, hiper rápida, ¿verdad? Para poder establecer los tiempos. Después tenemos que ir a Daniel a estudiarlo un poquito más. Déjeme ver, a ver si encuentro un texto que... A ver. No se me vayan. Daniel capítulo 12, verso 7. A ver si es este. Voy de nuevo a Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel 12, Daniel 12. Verso 7. Verso 7. No se me vayan, porque no. Capítulo 24 el que acabamos de leer. Capítulo 24 del libro de Mateo. Dice el verso 7, que les había explicado: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto será principio de dolores. Cuando leemos esto, nación contra nación, ya les dijeran, son organizaciones, son secciones completas del mundo. Vamos a decir que toda la Unión Africana, toda la Unión Europea, todo esto. Pero ¿cómo hace para que una nación se levante contra una nación? O sea, todo un grupo completo de personas en un ambiente militar, en un ambiente se levante, vamos a decir, que toda Europa va a atacar a toda América, o que toda Suramérica va a atacar a toda Centroamérica. ¿Cómo hacemos eso? Eso parece un imposible. Pero no es un imposible si leemos correctamente. Cuando dice se levantará nación contra nación, refiriéndose a los grupos, lo que está diciendo es etnia contra etnia. Y etnia contra etnia sucede así. Cuando las migraciones, las grandes migraciones entran a los pueblos,
o sea, lo que se está dando ahorita, etnia contra etnia, entonces significa que adentro de un país vienen de otras regiones, llámese, voy a poner a los Estados Unidos, por ejemplo, vienen a los Estados Unidos y se mete gente de Sudamérica, se mete gente de la India, se mete gente de Etiopía, se mete gente de mucho. Entonces esas poblaciones de migrantes empiezan a crecer dentro de un país. Entonces empieza a levantarse etnia contra etnia dentro del mismo país. Las regiones que están alrededor del mundo, todas las regiones que están en el mundo, no están en el mundo, están en el mismo país. Entonces vamos a imaginarnos vamos a imaginarnos esto aquí en Costa Rica. Dios no quiera que pase aquí en Costa Rica, pero imaginémonos que de un momento a otro nuestros hermanos nicaragüenses se levantan contra nosotros y los colombianos se levantan contra los nicaragüenses y los venezolanos que están aquí se empiezan a levantar por razones de xenofobia, por razones de odio racial. Entonces eso hace que un país colapse, que implosione. ¿Qué es implosionar? Explosionar es cuando el problema es hacia afuera, es una explosión, sale hacia afuera. Pero cuando es una implosión significa que es interno. Es adentro donde se desarrolla una guerra étnica. Entonces, la nación contra nación, los grandes sectores, las grandes poblaciones mundiales están representadas en pequeñas poblacioncitas dentro de un solo país. Entonces hace que el país implosione. Entonces dice que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres justamente por razones de la guerra interna que se va a dar en los países. Ahora usted me dice, pastor, ¿por qué me explica esto? Porque eso sí está pasando. Porque eso ahorita, mis hermanos y mis hermanas, está pasando. Están migrando personas de todo el mundo a diferentes países. Entre gente honesta que quiere trabajar, entre gente que quiere salir adelante, también van criminales, van personas. Yo no sé si ustedes han leído la historia de los Marielitos. Cuando salieron de Cuba, huyendo de lo que es la opresión castrista en Cuba, salieron por el puerto de Mariel grandes barcos no, sino montones de personas en barcos hacia la Florida, hacia la zona de Miami principalmente, hacia toda esa zona salieron montones de cubanos, huyendo del régimen. Fidel, para deshacerse de sus prisioneros, asesinos, violadores, estafadores de la ganga es las pandillas, todo eso, entre la gente buena que estaba saliendo, entre la gente honesta que estaba saliendo a buscar un mejor lugar, mandó a los criminales, soltó a todos los presos, sacó a los presos de sus cárceles y fueron a parar a la Florida. Eso hizo que la Florida implosionara. A partir de ese momento usted empezó a ver cómo se desarrollaron las pandillas, cómo se desarrollaron las mafias, cómo se desarrollaron hasta que se convirtió como en un epicentro donde se fue alrededor del país, se fue contaminando todo el país, y eso está pasando ahorita. ¿Por qué un país tiene que implosionar? ¿Por qué las potencias tienen que implosionar? ¿Por qué el enemigo sabe que tiene que hacer eso? Porque es desde adentro que se destruye. Es como la iglesia. La iglesia implosiona desde adentro. La iglesia, personas se incorporan dentro de un grupo de familia, ejemplo que estamos nosotros aquí, y que alguien viene y entra, no piensa igual que nosotros, entonces no quiere respetar las cosas igual que nosotros, pero entra y empieza desde adentro a criticar. Es que no, mis hermanos, está equivocado este pastor, no digo nada en la clase, pero la verdad es que aunque yo no diga nada en la clase no me puedo quedar callado porque este pastor los está engañando, es un falso profeta. Primero, no soy profeta, pero no sé si me estoy explicando. O sea, se implosiona. ¿Cómo se implosiona? Bueno, eso es lo que el enemigo hace. Pone una semilla, dice el Señor que llegó el enemigo y puso una semilla y se fue. Y los apóstoles le preguntaron, pero ¿cómo? Bueno, en la parábola él dice que los hijos del rey le preguntaron, pero ¿cómo fue eso si sembraste buena semilla? Espérese para cerrar, ya lo cerraron. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, lo que quiero decir es que lo que nosotros pensamos que es afuera, no es afuera donde va a pasar, es desde adentro que va a pasar. Es desde adentro que va a empezar a carcomer. Es desde adentro que va a empezar esa pudrición hacia afuera. Y si esa pudrición empieza de adentro hacia afuera, ¿cómo
en los últimos tiempos es que va a afectar la labor de la iglesia alrededor del mundo. Bueno, porque antes el problema era de afuera hacia adentro. Ahora el problema es de las familias hacia afuera. Y si usted me pregunta, vea, ya vamos por 8:30 y deseo también que participen ustedes un poquito. De adentro hacia afuera, ¿cómo el enemigo lo está haciendo? Lo está haciendo de una manera tan estratégica, está haciéndolo de una manera tan sutil, de una manera tan increíblemente que la gente no se está dando ni cuenta. Antes, si bien es cierto que la fecha no es la correcta para celebrar, pero antes por lo menos usted se encontraba con gente que tenía un pasito. No lo apruebo porque no es la fecha correcta, pero tenía que al Jesús, que tenía que a María, que por lo menos alrededor estaba la mente de eso. Alrededor. Cosa que no está bien porque ahí fue donde comenzó el problema. El problema comenzó cuando se empezó a introducir lo que no tenía que introducirse. Y no piensen que tengo como una fijación contra eso. No, es que es tan fácil explicarlo con eso. Y entonces se permitió esto, y después de que se permitió esto, entonces vino un día, ahí hay un marketing excelente y sacaron los que tienen más añitos como yo se acuerdan, sacaron unos osos polares ahí viajando por todo el mundo en unos trailers repartiendo Coca-Cola por todo lado, algo muy bonito, y ya entraban los osos polares y se empezó a introducir un poquito de esa fiesta ya diferente. Empezó a quitarse el pasito, entonces empezó a ponerse otras cosas. Ya una vez después de que se quitó lo que por lo menos hablaba de Jesús, ahora la gente le pide a Colacho, le manda cartas de que me quiero portar bien. Ya no es con Dios, sino es con Ya listo, ya se metió, ya eso se metió. Una vez que eso se mete, entonces empieza a implosionar de adentro hacia afuera, porque son los papás los que los invitan, son los papás los que le hacen la fiesta de adentro hacia afuera para destruir a la iglesia, es de adentro hacia afuera. Entonces una vez que eso empieza de adentro hacia afuera y empieza a destruir a la familia de adentro hacia afuera, ya entonces entra el consumismo, entra que los hijos hacen berrinche y que para que no se sientan tristes, y porque como yo no viví así, entonces que mi hijo experimente lo que yo no experimenté. Entonces se vuelven padres tolerantes, permisivos, que responden a cualquier berrinche, incapaces de decir no, eso no se hace y listo, respete. No, antes la chancleta funcionaba, la faja funcionaba. Había menos niños pegándole gritos a los papás, zapateándoles, o sea, zapatearle a los papás era terrible. O sea, usted con solo que lo voltearan a ver, usted quédese calladito. Hoy no. Hoy el hijo toca desde que ya está de meses, desde que ya tiene de 1 año, ya toca el tambor. La gente, los papás tienen reyes y ellos se arrodillan delante de los reyes porque ellos son los que dirigen, porque los papás no tienen energía o no tienen determinación para enseñarle al hijo el camino que tiene que caminar, ¿no? El hijo le dice a los padres lo que tienen que caminar. Entonces, como el hijo le dice a los padres cómo tienen que caminar, entonces tenemos a niños con tablets, con internet, acceso a la internet, viendo pornografía, igual que en esos tiempos. Vemos a los niños hoy en día dirigiendo el tambor, guiando a las familias justamente a como a ellos les da la gana. Entonces se mete dentro de la familia. Se mete dentro de la familia ya lo que pasaba en los tiempos de Tiberio. Se mete dentro de la familia esas formas de pensar. Entonces ya tienen el teléfono, tienen acceso a pornografía. Tal vez no tengan los canales de pornografía, pero tienen, como les dije, Disney Channel. Contratemos Disney Channel para los chiquitos. Porque pobrecitos. No, mis hermanos, vea Bob Esponja, ahí hay homosexualidad. Vea las diferentes fábulas, y ahora es descarado, es implosionando a la iglesia. No es atacando a la iglesia, es atacando el centro de la familia desde adentro hacia afuera. Entonces, yo bendigo a Dios por los niños que vienen a la iglesia. Yo bendigo a Dios por los jovencitos que vienen a la iglesia. Para llegar en un momento que vamos a hacer iglesias de viejitos. Porque ni los jóvenes ni los niños van a querer venir, porque los padres y las madres irresponsablemente abrieron una puerta donde durante los primeros años, mientras tengan 8, 10, 11 años, van a ir porque no les queda otra alternativa, que es lo que nos pasa hoy en día. Pero cuando crecen, se van.
Ya no quieren caminar con nosotros, ya quieren simplemente caminar como camina el mundo. Pero ¿quién le abrió esa puerta a los hijos? Nosotros. Nosotros, digamos la mea culpa, o sea, aceptemos nuestra responsabilidad, mis hermanos y mis hermanas. Yo cuando me acuerdo que yo me disfracé, un día llegaron unos vecinos y me dijeron, ay, mire, que si nos hace el favor de ponerse el traje colacho, ay, estoy yo poniéndome de bruto el traje colacho. En ese entonces me encantaba la Navidad, o sea, para mí me desvivía, gastaba dinero en eso. Me tomaron una foto, por ahí quedó. Y un día Daniel, mi hijo, una vez vio la foto y dice, pero este es mi papá. Y le dice, sí, le dice la mamá, pero ya cuando ya Daniel sabía que no celebrábamos la Navidad, ahora está grande, estaba más chiquito, pero dice, ¿cómo? Entonces me mintieron. Escucha lo que dijo él siendo un niño. Si me mintieron en eso, ¿en qué más no me mentirán? ¿Vio lo que hace el enemigo desde adentro hacia afuera? Que los padres ya no seamos creíbles para los hijos. Porque cuando usted le dice al niño que viene el ratón de los dientes y le pone 1,000 pesos, se lo va a creer un tiempito, pero cuando crece dice, mi padre era un mentiroso. Mi padre me enseñó algo que no existía. Y así le va a pasar con eso, le va a pasar con el colacho, le va a pasar con el conejo de la suerte, le va a pasar con todas esas, mis hermanos y mis hermanas. O sea, eso es una implosión, o sea, va a implosionar de adentro hacia afuera. Y cuando los niños crecen y dicen, estaba caminando entre la mentira y la verdad, entonces todo era mentira. Todo absolutamente era mentira. Y eso fue lo que hizo el enemigo. Implosionó a la iglesia con las mismas enseñanzas dentro de la iglesia. Y le dio a la iglesia a tolillo con el dedo, se le dio lo que quería. ¿Qué quería la iglesia? Y no estoy hablando de usted y de mí. Puede ser que usted y yo no, puede ser que sí. Pero ¿qué le dio? Lo que quería. Le endulzó el oído. Porque el oído estaba deseoso de escuchar lo que le satisfaciera. ¿Y qué le satisface? Ay, hombre, si Dios te hizo para que seas millonario, si Dios te hizo para que no te enfermes, si Dios te hizo para que tengas salud, si Dios te hizo... Sí, Dios nos hizo para eso. El Edén, cuando estábamos en el Edén, fue para eso. Pero una vez que el hombre cayó, el hombre necesita ser redimido. Y no redimido solo en el alma, necesita ser redimida toda la creación. Y de eso es que estamos hablando en cuanto a profecías. El Señor está diciendo cuándo vendrá la redención completa. No quiero seguir leyendo para que volvamos después, la otra semana, al capítulo 24 de Mateo. Lo vamos a volver a estudiar a partir del verso 1 hasta llegar al capítulo 25, verso 1. Vamos a ir en orden viendo las 3 profecías que el Señor está planteando ahí, pero con esto que escucharon hoy, con esta base. Y mis hermanos y mis hermanas, es hora de que nosotros tomemos una decisión. Hay 7.500 millones de personas en el mundo. 7.500 millones. Aquí tengo, ahí está Leo, 1. No sé si está María con él, digamos que María está con él, 2. Está doña Erika y don José, 3, 4. Que estuvieran sus hijos ahí, 5, 6. Don Alejandro y Doris, 7, 8. Don José Garmendia y doña Marilena, si es que está ahí, 8, 9, 10. Johnny Cheney, 11, 12. Eric, 13. Doña Gladys, 14. Doña Ania, 15. Don Carlos y doña Aurea, 17. Dora, 18. Jorge, 19. Ariana y familia 19 y 4, 23. Amanda y Trini 25. Don Roger y doña Carmen 25, 26, 27. René 28. Fresi 29. Erna 30. Noelia 31. Hazel 32. María 33. Marjorie 34. Don Mas 35. Charol y Joel 35, 37. Felicia y su mamá 39. Yo 40. 40. Y doña Vilma y está con Ariana. ¿Quién esta vez? Ariana Ruiz para todos. Y Ariana Ruiz, Ariana Chacón Ruiz, Ariana Chacón y la mamá. Bueno, ahí están ellos. Es 2. Ok, perfecto, las 2, mamá. Perfecto, qué dicha, gracias, Will. Entonces lo que estamos hablando es, digamos, hay menos de 50 personas aquí. De 7.500 millones de personas. Ay, pastor, o sea, nosotros somos los remanentes. No, habrán más en otro lado. Hay más, le dijo el Señor, más de los que me he guardado que no han doblado sus rodillas a los Baales.
Pero lo que quiero hacer es esto. El ejercicio que quiero hacer es esto. Pero de los que estamos aquí, no hablemos de los 7.500 millones de personas, de los que estamos aquí, todos habremos renunciado realmente a lo que tenemos que renunciar. Porque en 50 personas, tal vez la mitad no. Tal vez una tercera parte no. Tal vez una tercera parte siga coqueteando con el mundo. Un pie aquí y otro pie allá. Sobémosle la espalda a los que sí celebran y por ratos digamos que esto no se hace. Por ratos somos firmes y por ratos no, así como la palmerita que va al son del... No, el Señor dice, no, o fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Y sabe cuándo los va a vomitar de la boca? Cuando el Señor venga, que no está muy lejos, se van a quedar aquí los tibios. Las vírgenes con esas lámparas sin aceite extra. Los obreros que no fueron hallados haciendo lo que tenía que hacer. Cada una de las parábolas está en cuanto a eso. Y este es el fin de los tiempos.